Bueno, este fin de semana hemos tenido importantes novedades con respecto, al juicio a Guillermo Diegues. Guillermo Diegues, como algunos saben, como muchos saben, es el abogado de la familia Salvatierna en el caso que investiga el crimen de Paloma y Josué. Este abogado surgió la denuncia del primer fiscal que lo denunció, que en realidad, perdón, no lo denunció el fiscal. Esto está bueno aclararlo porque fue evidente una aparente victimización del abogado que de alguna forma quiso manipular, a mi modesto entender, a la opinión pública, diciendo que estaba siendo hostigado, perseguido por denunciar a grupos de poder. En el caso de Paloma y Josué no hubo nada de esto, no hay un grupo de poder, no hay político, no hay nada de esto. Pero sí, lo que sucedió fue que el primer fiscal de la causa, que fue acusado de no haber hecho las cosas bien, y en parte eso es verdad, porque debería haber custodiado el lugar donde se cometió el crimen, por lo menos hasta el día después, no se hizo. Y bueno, hubo otras acusaciones que para mí no corresponden, pero en esa sí, donde dicen, o aparentemente, el doctor Diegues habría apretado, intimidado, amenazado al primer fiscal de la causa. Utilizo el potencial porque como yo no estuve ahí, no lo puedo afirmar. Lo que sí es verídico, que esos dichos concuerdan con lo que dice públicamente el doctor Diegues, ¿no? Que él tiene acceso a los medios, que bueno, es allegado a una parte partidaria. Bueno, básicamente lo que hizo el primer fiscal es comentar este hecho que había sucedido, que se dio dentro de su despacho, con testigos. Aparentemente hay varios testigos. Por supuesto, el lado de Diegues dice que esto es imposible, que haya tantos testigos. La cuestión es que el primer fiscal de la causa, Rivas, pidió apartarse de la investigación porque se había sentido intimidado por este hecho con el doctor Diegues. El hecho básicamente, por lo que se comentó y trascendió públicamente, fue que el doctor Diegues fue a hablar con Rivas a su despacho y de alguna forma le quiso imponer su hipótesis. Esto es lo que se menciona y lo que han comentado ambas partes, ¿no? Haciendo un recuento de lo que se dijo de ambas partes. Que lo que Diegues quería es que se adopte la hipótesis de él, que esto era un crimen con un ajuste narco, algo similar, ¿no? Con una venta de narcomenudeo, donde los chicos aparentemente habrían visto una transacción rara y que en base a esto se habría cometido el delito. Esto, por supuesto, ya está totalmente descartado porque es inverosímil. A nadie se le puede ocurrir por la cabeza semejante teoría sin ninguna prueba. No había ninguna prueba de esto. Y para que Rivas adopte la hipótesis de Diegues, lo habría intimidado, lo habría amenazado con que iba a hablar con medios de comunicación donde han lugar como Crónica, La Nación, organismos del Estado que están manejados por el actual gobierno, donde manejan ciertos organismos de la justicia, como para que no trabaje nunca más. Esto es lo que dijo Rivas en el apartamiento de la causa. Por supuesto, del otro lado lo que dijeron es que Rivas era un corrupto, que había mentido, que lo que quería era alejarse de la causa porque no quería estar, que no quería hacer nada y que habían utilizado eso para apartarse. Ahora, esto no lo sabemos. Tranquilamente puede ser verídica la versión del fiscal, donde se vio intimidado y claramente antes de perder su trabajo dijo: acá así no puedo estar. Si un abogado que defienda una de las partes damnificadas viene y me aprieta para que yo haga lo que él dice, claramente esto no va a andar bien. Entonces, quizás si sucedió eso como denuncia, como dijo, no denuncia, como dijo Rivas en su apartamento, claramente puede tener razón. Ahora, ¿qué sucedió? Hay un procedimiento en la justicia que cuando se analiza el apartamento, verifican que hubo un fiscal que tuvo dichos donde podría haber posibles delitos cometidos por un letrado. Entonces se abre un proceso legal.
En este proceso legal, Diegues, por supuesto, intentó victimizarse, decir que esto era algo fuera de lo común. Es mentira esto, es común, es normal que se abran estos procesos. También mintió cuando dijo que Rivas fue el que abrió el proceso. Esto es mentira. El que abre el proceso es la justicia, porque son los procesos normales. Y se lleva a la justicia esto, donde en un fallo de primera instancia, donde hay un solo juez que dice, para mí no hubo delito, y dice, bueno, no hay delito para mí, y ordena sobreseer a Diegues. Por lo cual, sobreseen en primera instancia. Y ahí sí, por lo que tengo entendido, no sé si me estoy equivocando, pero ahí sí, el fiscal Rivas apela y este proceso va a la Cámara de Apelaciones, a la Sala de Apelaciones, con tres jueces que en su fallo reciente determinan que sí hay pruebas y que sí hay fundamentación y que Guillermo Diegues debe ir a juicio oral. Directamente revocan lo que dijo ese juez de primera instancia por estar equivocado y envían el proceso a un juicio oral. Se acaba de decir que Diegues vaya a juicio oral y que se lo juzgue por estos posibles delitos. La Sala 2 de Garantías y Apelaciones de Quilmes revocó el fallo de primera instancia del juez de garantías Diego Agüero, que había dictado el sobreseimiento de un abogado acusado de amenazar a un fiscal en el marco de las investigaciones por el doble crimen de Paloma y Josué, cuyos cuerpos aparecieron en bosques en febrero de este año. Ahora el proceso será elevado a juicio y tiene como imputado al doctor Guillermo Diegues por coacción agravada, denunciada por el fiscal de Florencio Varela, Hernán Busto Rivas. Con el primer voto del camarista Luis Gil Giuliani, al que adhirió su par, Pablo Barbieri, se enfatiza en que es posible tener por acreditado la ocurrencia del hecho y la participación penalmente responsable del imputado en los hechos que se le atribuyen. En consecuencia, consideró revocar el sobreseimiento dictado por el juez Agüero y ordenar la elevación del caso a juicio, que se le sigue por coacción agravada. El magistrado basó su análisis en los hechos dados en la sede judicial de las unidades descentralizadas de Florencio Varela en febrero de este año, en la que Diegues mantuvo una reunión con el denunciante y en los que se hace hincapié en que en el encuentro Rivas se sintió intimidado por los dichos del abogado, quien le habría advertido que recurriría a los medios de comunicación y que impulsaría un pedido de juicio político si no se modificaba la línea de investigación. Esto es muy grave. Como también que debía acceder a apartar a la policía bonaerense. El pronunciamiento responde a la Fiscalía número 11 a cargo del de la doctora Eugenia Aparicio. Interpuso recurso de apelación y el doctor Pablo Leguizamón, fiscal adjunto de Fiscalía General, acompañó el mismo. Se entiende más o menos cuál es la trama, ¿no?, de la imputación y el caso donde Diegues es denunciado. De ahora en más la causa será elevada a juicio, donde el letrado deberá responder por coacción agravada y se verá sortear en qué tribunal recae el proceso para más adelante llevar adelante la audiencia de ofrecimiento de prueba y definir fecha de juicio. Bueno, básicamente lo que está diciendo la sala de apelaciones es que hay suficientes pruebas para llevarlo a juicio a Diegues por coacción y demás. Ahora, yo lo que no recordaba es que también en esta presentación que se hace, se habla de que Diegues habría exigido que se acepte esa hipótesis que él lleva adelante, porque si no iba a iniciar o impulsar con sus amigos poderosos un juicio político contra el fiscal para que no trabaje más. Esto básicamente es lo que se dice. Y lo que en el juicio se deberá dejar en claro y ver qué sucede. Por lo que yo he escuchado, desconozco, yo no soy letrado, se podría enfrentar hasta incluso la pérdida de su matrícula. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.